Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más complejas y sin duda más determinantes de la historia, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, un hombre que es en sí mismo una auténtica paradoja. Para que nos hagamos una idea, empecemos por su cara más oscura. Y ojo, no hablamos de un líder autoritario sin más. Hablamos de alguien que utilizó el terror no como una herramienta puntual, sino como la base, como los cimientos de todo su poder. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí está la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar hoy. ¿Cómo es posible que una figura tan brutal sea venerada, que se le considere el padre fundador de toda una nación? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar. Viajar en el tiempo a una época justo anterior a él. Porque, y esto es clave, antes de Qin Shi Huang, el concepto de China como una sola cosa simplemente no existía. A esta época se la conoce como el período de los reinos combatientes. Y creedme, el nombre no es ninguna exageración. Hay que imaginarse un mapa donde las fronteras cambian cada 2 por 3 a base de sangre y fuego. Este es el contexto que lo explica casi todo. No era una guerra de caballeros, era un caos absoluto. Las alianzas se hacían y se rompían en cuestión de meses. Se calcula que murieron millones de personas en un ciclo que parecía no tener fin. Este era el mundo en el que él nació. Y frente a todo ese caos, su respuesta fue de una claridad brutal. Para él no había espacio para la diplomacia, ni para los pactos. La única manera de conseguir la paz era aplastar, subyugar por completo a todos sus rivales. Y esto nos lleva, claro, a la otra cara de la moneda, sus logros. Porque sus métodos fueron despiadados, sí, pero los resultados transformaron el mundo para siempre. Es que en muy pocos años hizo lo que nadie había sido capaz de hacer en siglos. No se limitó a ganar la guerra, no. Construyó una nación desde cero. Estandarizó todo, desde la moneda hasta los caracteres con los que se escribía, pasando por el ancho de los ejes de los carros. Donde solo había anarquía, él impuso un orden férreo. Y aquí está el punto crucial de su sistema. El poder no se compartía, se imponía desde un único centro. Todas las decisiones, desde las más importantes a las más triviales, salían directamente de él. No había peros que valieran. Esta frase lo resume todo a la perfección. Es su filosofía política destilada. Con él nace el concepto de la China imperial, un modelo que, con sus cambios, iba a durar 2000 milenios. Casi nada. Pero claro, ese orden tuvo un precio humano incalculable. Vamos a ver ahora qué sistema había detrás de esa unificación. Su gobierno se apoyó en una filosofía política llamada legalismo. La idea en el fondo es bastante simple y, bastante cínica. Parte de la base de que el ser humano es egoísta por naturaleza y que solo responde al miedo. Por lo tanto, el Estado tiene que controlarlo absolutamente todo con leyes durísimas y castigos brutales, incluso para las faltas más pequeñas. Y esto no es teoría, ¿eh? Los hechos lo demuestran. Ordenó la quema de prácticamente todos los libros que no fueran de temas útiles como la agricultura o la medicina. Llegó a enterrar vivos a cientos de eruditos que se atrevieron a criticarle. Su objetivo no era que le respetaran, era que le temieran. Quería controlar las acciones, sí, pero sobre todo quería controlar las ideas. Pero es que aquí la historia da un giro fascinante. Este hombre, que lo controlaba absolutamente todo en su imperio, vivía aterrorizado por lo único que se le escapaba, lo único que no podía someter. La respuesta, a su propia muerte, a su propia mortalidad. Y esta obsesión va a marcar toda la última etapa de su vida. Y de paso, nos va a dejar uno de sus legados más increíbles. Llegó a enviar expediciones enteras en busca del mítico elixir de la vida. La ironía es tremenda, porque en su afán por no morir, sus propios médicos le daban píldoras de mercurio pensando que le ayudarían. Probablemente lo único que consiguieron fue acelerar su muerte. Y mientras tanto, él se preparaba para el más allá. Es que su mentalidad se ve aquí a la perfección. No construyó solo una tumba, era un palacio subterráneo, una réplica de su imperio para la eternidad. Y para protegerlo, qué mejor que un ejército de más de 8000 soldados de arcilla, cada uno con un rostro único. Un ejército para seguir gobernando incluso después de muerto. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo reconciliamos al constructor de naciones con el tirano paranoico? Vamos a intentar resolver la paradoja, separando al hombre del sistema que creó. Y aquí, en esta comparación, está la clave de todo. Su dinastía, la dinastía Qin, apenas le sobrevivió. Se vino abajo a los pocos años de su muerte, pero su modelo de gobierno, el sistema que él diseñó, resultó ser increíblemente duradero. Estos son los pilares de su sistema. La idea de que hace falta un poder central muy fuerte para garantizar la estabilidad. La noción de que el orden colectivo es más importante que la libertad individual.
Estos conceptos, que él implantó por la fuerza hace más de 2000 años, han seguido resonando en la historia política de China hasta hoy. Y con esta reflexión cerramos el círculo. El hombre que buscó desesperadamente la inmortalidad física no la encontró. Pero, paradójicamente, consiguió otro tipo de eternidad. Creó un sistema, una forma de entender el poder y el Estado, cuyo eco sigue muy presente 2 milenios después. Él murió, pero la historia de su poder, en realidad, no había hecho más que empezar.